Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que está incendiando las redes. Mert Ramazan Demir le envió un mensaje al nuevo hombre en la vida de Afra. Todo comenzó hace apenas unas horas, cuando en Instagram apareció una historia de Mert Ramazan Demir con una frase que dejó a todos confundidos. Algunos saben lo que tienen, otros se dan cuenta cuando lo pierden. Inmediatamente, los fans comenzaron a especular. ¿Era una indirecta? ¿Iba dirigida a Afra y su nuevo romance? La situación se volvió aún más intrigante porque, poco después, Afra fue vista en un restaurante de Estambul con un hombre misterioso, identificado por algunos como un joven empresario de nombre Kerem. Según testigos, Afra parecía relajada, sonreía mucho y no apartaba la mirada de él. La prensa no tardó en buscar reacciones, y aunque Afra evitó hacer comentarios directos, al ser preguntada por los fotógrafos, solo respondió: "La gente inventa historias, yo estoy viviendo mi vida". Sin embargo, lo que realmente encendió la chispa fue que, minutos después de esa declaración, Mert publicó otra historia con un emoji de reloj de arena y un corazón roto. En redes, los seguidores lo interpretaron como una señal clara de celos o advertencia. Personas cercanas a ambos aseguran que Mert y Afra mantenían una buena amistad después de su separación, pero esta nueva situación parece haber tensado las cosas. Una fuente anónima comentó: "Mert no suele ser tan directo en redes, pero esta vez parecía tener un mensaje para alguien específico". Por su parte, el propio Kerem, al ser abordado por reporteros, dijo con una sonrisa: "No tengo nada que decir, yo no vivo de rumores". La historia se volvió viral, con miles de comentarios en Twitter e Instagram. Algunos apoyan a Mert, afirmando que sus publicaciones son simplemente reflexiones generales, mientras que otros aseguran que es imposible no notar la conexión con la nueva relación de Afra. Una seguidora escribió: "Es obvio que Mert está molesto, y con razón, porque todos vimos la química que tenían". En cambio, otra opinó: "Afra tiene derecho a rehacer su vida, y Mert también debe seguir adelante". A pesar de la especulación, lo cierto es que esta historia ha captado la atención de todos, especialmente porque ninguno de los implicados ha dado una respuesta clara. Afra, conocida por su estilo reservado, se limita a seguir publicando fotos de sus proyectos profesionales y momentos con amigos, sin dar más pistas. Mert, en cambio, ha mantenido el silencio desde su última historia, lo que ha aumentado aún más la intriga. Incluso se dice que algunos amigos en común han intentado mediar para evitar que la tensión crezca. Mientras tanto, los medios de entretenimiento siguen persiguiendo cada detalle, y los fans están pendientes de cualquier movimiento en redes sociales que pueda confirmar o desmentir las sospechas. ¿Fue realmente un mensaje dirigido al nuevo hombre de Afra? ¿O simplemente coincidencia? Lo que sí está claro es que esta situación ha puesto a todos a hablar, y cada nueva publicación de Mert o Afra es analizada al milímetro. Los días siguientes no hicieron más que avivar la llama. Una nueva pieza se sumó al rompecabezas cuando, en un evento privado en Beyolu, Afra fue vista conversando animadamente con un grupo reducido, entre quienes, según fotos filtradas, se encontraba Kerem. La escena, captada desde un ángulo lejano por un asistente anónimo, mostraba risas y un lenguaje corporal que para muchos confirmaba la cercanía entre ambos. Las imágenes, una vez en redes, corrieron como pólvora. Hashtags como #Afra y Kerem y #Mert responde comenzaron a posicionarse en las tendencias. Lo que pocos esperaban es que, casi a la misma hora, Mert publicara en sus historias de Instagram una foto en blanco y negro de un mar agitado, acompañada por la frase: "Las olas no preguntan antes de golpear". La metáfora encendió todo tipo de interpretaciones. Algunos usuarios sugirieron que podría referirse a una tormenta emocional que lo estaba sacudiendo, otros lo leyeron como un mensaje de resiliencia y fortaleza. La prensa, con su habitual instinto para las narrativas, no tardó en vincular la publicación con la supuesta relación de Afra y Kerem. Programas de farándula dedicaron bloques enteros a debatir cada palabra, gesto y movimiento, invitando a panelistas que iban desde psicólogos hasta expertos en redes sociales para analizar el lenguaje no verbal y la psicología detrás de las indirectas digitales. Kerem, que hasta ese momento había mantenido un perfil relativamente bajo, comenzó a ser blanco de paparazzi. Una mañana, al salir de un gimnasio en Etiler, fue interceptado por reporteros. Ante las preguntas sobre Afra, respondió con un tono calmado pero firme: "Afra es una persona increíble y una amiga muy especial. No me corresponde hablar de lo que inventa la gente". Sin embargo, el matiz en su voz y una sonrisa que parecía contener más de lo que decía no pasaron desapercibidos para el público. Mientras tanto, Afra optó por un silencio aún más marcado, limitándose a subir contenido de su nuevo proyecto televisivo y una colaboración con una importante marca de moda.
En una de sus publicaciones, vestía un elegante conjunto blanco y escribió, "El futuro siempre trae algo mejor". Sus seguidores, atentos a cualquier palabra que pudiera tener doble sentido, debatieron acaloradamente si esta frase era un mensaje personal o simplemente parte de la campaña publicitaria. Las especulaciones alcanzaron un nuevo nivel cuando un usuario de Twitter afirmó que Mert y Afra habían coincidido en un evento benéfico organizado por una fundación artística. Según este testigo, aunque no intercambiaron palabras en público, sus miradas se cruzaron en al menos 2 ocasiones. Fue como en las películas, tensión pura, describió en un hilo que acumuló miles de me gusta y retweets. A partir de ahí, la narrativa cambió ligeramente, algunos fans comenzaron a hablar de una posible reconciliación, mientras que otros insistían en que todo se trataba de una estrategia para mantener el interés mediático. La teoría de la campaña encubierta no era descabellada, considerando que tanto Afra como Mert tienen proyectos que pronto verán la luz y que un aumento en su visibilidad pública podría beneficiarles profesionalmente. Por otra parte, en círculos más cercanos a los actores, se comenta que la situación ha sido emocionalmente agotadora. Un amigo en común, bajo condición de anonimato, aseguró, ellos se quieren mucho, pero las circunstancias y las presiones externas complican cualquier posibilidad de volver a estar juntos. Ahora hay terceras personas, rumores y expectativas del público que no ayudan en nada. En redes, la polarización es evidente. Un sector sigue defendiendo la idea de que Mert está actuando por impulso, dejando que sus emociones se reflejen en publicaciones crípticas, mientras que otros lo ven como un hombre que sabe exactamente cómo manejar la atención mediática. Afra, por su parte, sigue siendo descrita como calculadora en su comunicación, ni confirma ni desmiente, y se mantiene siempre impecable en su imagen pública. Para añadir más misterio, en la madrugada del domingo, Mert subió una historia que solo permaneció en línea por unos minutos, una foto desenfocada de lo que parecía ser una mesa para 2 en un restaurante, con 2 copas de vino. Algunos que alcanzaron a verla afirman que la ubicación coincidía con el lugar donde Afra y Kerem habían sido vistos semanas antes. Nadie sabe si fue intencional, un error o una provocación directa, pero el gesto alimentó aún más las conjeturas. Lo que queda claro es que esta historia ha trascendido la esfera personal para convertirse en un fenómeno social. Las discusiones no solo giran en torno a los sentimientos de los protagonistas, sino también a cómo las redes sociales han cambiado la forma en que las relaciones y las rupturas se desarrollan bajo el escrutinio público. Cada me gusta, cada comentario y cada publicación se interpreta como una jugada en un tablero de ajedrez invisible. En este clima de incertidumbre, los seguidores esperan el próximo movimiento. ¿Responderá Afra con un mensaje igual de sutil? ¿Dará Kerem una declaración más contundente? ¿O Mert decidirá hablar abiertamente sobre lo que siente? Hasta entonces, cada gesto seguirá siendo diseccionado por una audiencia ávida de drama y significado oculto. La historia, lejos de apagarse, parece tener todavía varios capítulos por delante. Y como siempre, será el público quien, entre teorías y conjeturas, escriba gran parte del guión. Porque en la era digital, a veces lo que no se dice pesa mucho más que cualquier confesión pública. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre qué opinan de esta situación y activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras próximas historias. Porque en el mundo de las celebridades, nada es lo que parece y cada detalle cuenta.